La noble, liberal y monumental Chinchilla de Monte Aragón, ciudad de centenarios. Así se llama la exposición impulsada por el Ayuntamiento de Chinchilla a través de la Concejalía de Cultura para la conmemoración de los 3 centenarios que Chinchilla de Monte Aragón celebra este 2022. Inaugurada el lunes 25 de julio con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y diferentes autoridades locales, provinciales y regionales, pretende mostrar con lujo de detalles todo lo que sucedió en Chinchilla en torno a 3 importantes efemérides, como son la conmemoración del 6º centenario de la concesión del título de ciudad, el 2º centenario de la declaración de capital de provincia y el 1er centenario de la declaración de la iglesia parroquial de Santa María del Salvador como monumento arquitectónico artístico. La exposición del 6º centenario, del 2º centenario, el centenario de la iglesia, lo que se pretende es mostrar la historia de Chinchilla, mostrar cómo han sido estos 3 centenarios a lo largo de la historia, lo que ha sido nuestra historia, lo que ha significado para la provincia, lo que aquí aconteció en su momento. Y bueno, pues es una muestra muy explícita de los 3 centenarios, de lo que ocurrió, de las personas, de los personajes que fueron de gran relevancia y fueron los que cambiaron un poco el rumbo de la historia. Y bueno, pues es una exposición en la que tenemos puesta todas las esperanzas, ¿no? Y en la que estamos muy contentos de poder que finalmente salga a la luz. 3 años de trabajo que hoy dan sus frutos en torno a esta exposición que ha contado con la implicación de los integrantes de la Comisión del 6º Centenario, destacando el papel esencial de su comisaria Plácida Molina Ballesteros, además contando con la colaboración de la Diputación de Albacete y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de diferentes colaboradores a nivel particular que han cedido material de gran importancia a la exposición. Arrancamos a la presentación de Juan II de Castilla y la cantidad de privilegios que fue otorgando, incluso confirmando. Comenzamos con Enrique III, que en un principio, en 1395, ya realizó una carta de privilegio en la cual ratificaba todo lo que sus antecesores, desde Alfonso X el Sabio, pues fueron concediendo. Destacamos en este caso el sello concejil de Alfonso X y la importancia que tuvo a nivel comercial, económico, ¿no? También no solamente en Chinchilla, pero que abarca el cuaderno o libro de la Mesta, que hace un repaso de todas las cañadas, las veredas, el paso de la transhumancia, la ganadería, toda la lana, los cereales que caracterizan a esa Castilla dorada, ¿no? Ser Chinchilla una tierra fronteriza en los reinos de Castilla y Aragón, crearon una serie de pugnas. Chinchilla era muy importante, era un punto económico que movía, era un puerto seco. Hoy día es como un puerto marítimo, solo que en interior, y la relevancia que había en la concesión de merindades, como es en este caso al Marquesado de Villena, del cual dependíamos entonces, un marquesado de gran importancia en la historia de España. Aquí reseña sobre todo ese punto aduanero, ese cambio de monedas, incluso se han llegado a encontrar en cuevas, en casas antiguas, a la hora de hacer remodelaciones, incluso ampliaciones, florines venecianos o florentinos, una cantidad de monedas que atestiguan que efectivamente Chinchilla tenía un poder adquisitivo importante, incluso extramuros, ¿no? A nivel mediterráneo. A partir de aquí damos comienzo al 2º centenario, que es la capitalidad de la Mancha Alta y conocida Chinchilla como provincia en 1821. El plato estrella, que es realmente el que, importantísimo, contar con uno de los originales de la Constitución de 1812, que encontramos en el centro de esta vitrina, es la gran referencia. Estamos ante un libro que fue perseguido posteriormente, quemado, escondido, protegido con otro tipo de
de portadas, porque obviamente identificarlo, además en formato libro, este es un formato bolsillo, pues enseguida daba el cante, ¿no? Se lo identificaban y enseguida, bueno, pues entrados en absolutismo, de nuevo con Fernando VII, estaba pues prácticamente en la lista negra de libros, ¿no?, prohibidos. Entre otros ejemplares que encontramos está el liberalismo impulsado por sí mismo, que era bueno, pues uno de los libros que habla de entonces, ¿no?, esa mentalidad liberal y tan adelantada a esos tiempos, de la cual, bueno, pues invierte mucho la influencia británica y también francesa. Menciona la armamentística y la gran importancia que los franceses tuvieron a su paso, ¿no?, por Chinchilla. En recientes excavaciones del foso del castillo, bueno, pues se encontraron entre cañones, bombardas y bueno, incluso soldados y demás, estos dos ejemplares de sable y briquet de época francesa. Además son franceses, son dos ejemplares espectaculares, es un sable de caballería y el otro pues de infantería. También hacemos mención de quienes estuvieron participando de una manera más o menos directa en que Chinchilla, bueno, pues como vemos, tenía su gran importancia, ¿no?, y a nivel del trienio liberal, contar con una serie de linajes que eran propensos al liberalismo, pues dio lugar a que hoy día, bueno, pues tengamos también pues una representación artística. Valentín, por ejemplo, era abogado, estudió Derecho, pero también tenían una formación militar complementaria. Estudió Artillería y Caballería en Segovia y con esa formación pues incluso le llegó, bueno, pues, la oportunidad de presentar el azafrán manchego en la Exposición Universal de París, de la cual, bueno, pues recibió una medalla de plata por el propio emperador Napoleón III. En el caso de los Moreno, que es otra de las familias importantes de aquel momento, bueno, pues destaca la figura de Jerónimo Moreno Frías, que participó activamente contra los franceses en la Guerra de Independencia. Aquí en este retrato hemos resaltado la leyenda de abajo, en la cual, bueno, pues se relata sus hazañas a través de la defensa de Zaragoza, incluso su paso o traspaso, mejor dicho, de la frontera pirenaica hacia Francia hasta llegar a Tolón en 1793. Persiguiendo al francés se fue hasta su casa prácticamente. Hacemos aquí referencia a cuáles fueron las disputas preferentemente en oratoria. Ya dejamos la parte militar, nos dedicamos ya a verlo más en lo que era la Diputación, sobre todo de Murcia, donde se disputó las candidaturas entre Albacete o Chinchilla. Finalmente, bueno, ¿cómo se consiguió? Pues a través de las grandes dotes de sus ahijados chinchillanos, Vicente especialmente, que con una formación en diplomacia, en abogacía, emparentado con uno de los presidentes de gobierno de entonces, que era Eusebio Bardasí, y Azara, que también lo tenemos por aquí representado, llegó, bueno, realmente toda esta importancia a nivel familiar y también a nivel formal, lo que es gobernación, administración y demás, entró mucho el estar emparentado o enlazado matrimonialmente, ¿no? En el segundo caso, Antonio, que era su hermano, también tuvo un papel importante, como digo, era orador, de hecho formó parte de una logia masónica y era conocido como Cicerón, el mejor orador, ¿no? De hecho, cuando todos vamos de viaje e intentamos hacer un poquito de anfitriones, decimos yo te hago de Cicerón. Pues prácticamente Antonio hizo de Cicerón durante esa sesión plenaria en la Diputación de Murcia. No menos importantes son hijos ilustres como Sor Patrocinio, la conocida monja de las Llagas, que fue, bueno, pues familia de Valentín Ballestero López del Castillo, de hecho estaban emparentados por los López del Castillo,
y eran prácticamente primos. Ella pasó sus días de infancia aquí en Chinchilla, además entre los años de 1811 y 1823, prácticamente el trienio liberal, y bueno, realmente es originaria de Cuenca, se cree que nació en San Clemente, y bueno, pues todas sus hazañas, milagros que solían decir que sufría los estigmas, toda la pasión de Cristo, bueno, pues hizo que despertase una cierta devoción y sobre todo compañía, porque realmente había una gran amistad entre la reina Isabel II, que es la que tenemos a la derecha, y Sor Patrocinio. De hecho, bueno, pues formaba parte de esos grupos o camarilla de corte, que era el círculo más íntimo de los reyes. Espacio interesantísimo es el valor patrimonial, artístico, que Chinchilla también posee, ¿no? En primer lugar, mencionar la declaración de monumento nacional, entonces era más conocido con el título o rango de monumento arquitectónico artístico, que en 1922 se le concedió a esta iglesia. Todo esto viene acompañado, bueno, pues de piezas únicas que vienen del Museo Parroquial de Santa María del Salvador. Son piezas como este tirante mudéjar del siglo XIV-XV, del antiguo artesonado mudéjar que se sigue encontrando gran parte montado en las propias falsas de la iglesia, los puntos de apoyo que también encontramos, centrados pues por una capa pluvial con uno de los restos, de los escasos restos que quedaron de las esculturas del retablo antiguo del altar mayor, que también tenemos aquí representado, que fue una de las joyas artísticas más queridas y que, bueno, pues, por los avatares de la historia, en la guerra civil, pues, sufrió la quema y destrucción total junto con otro tipo de bienes que hemos podido rescatar gracias a ese sexto arte, que es la fotografía, y que venimos a exponer. Son fotografías de los años 20, más próximos, sí, 1927-28, más próximos a lo que posteriormente serían los avatares de la guerra civil, y destacamos sobre todo el papel que tuvo el redactor de los informes, del importante informe y catálogo artístico de toda la provincia de Albacete, que era Rodrigo Amador de los Ríos, que fue por aquel entonces el director del actual Museo Arqueológico Nacional. Entonces, contando con él, pues se dio un impulso a antiguos informes que venían desde 1844, pues haciendo acopio de la importancia artística que tenía Chinchilla, ¿no? Y sobre todo de esta iglesia. Fueron avatares que por los momentos históricos pues se fue relegando, pero hubo muchísimos intentos hasta que, pues, con Salvador Barnuevo se dio un impulso importantísimo, se llegó a Madrid, se llevó ese informe y finalmente la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando pues dio ese visto bueno, ¿no? Aceptó, de tal manera que, bueno, pues gozamos de una serie de recopilaciones, fotos cedidas por colaboradores como la familia Barnuevo Cabanillas, que nos han cedido, bueno, pues, restos fotográficos propios de Alfonso XIII, que fue el que realmente firmó la Real Orden por la cual se declaró la iglesia de Chinchilla como monumento nacional. Vamos a pasar a lo que es el libro de actas de sesiones,
en el cual pues, se hace referencia en acta plenaria en el Ayuntamiento de Chinchilla de cómo se llevó estos informes, el cómo se declaró, quedó todo registrado a plumilla en este libro específico de 1921 al 23, que recopila todas las actas plenarias, acompañado pues, de otro de los importantes santos o devociones de Chinchilla, que era San Pedro de Matilla, que junto con la Virgen de las Nieves bueno, pues, era muy conocido por las procesiones que tenían bueno, pues, más o menos entre agosto, sí, vamos a entrar ya prácticamente en fechas de festejos patronales, y bueno, pues, cerrar ya con la maqueta, la espectacular maqueta del castillo, en la cual pues, se ve recreado prácticamente el foso como estaba entonces, que no es un foso relleno de agua, ya quisiéramos tener más agua, pero eso lo dejamos más para las películas. Normalmente eran fosos secos, y un interior en el cual bueno, pues se puede apreciar que no era un castillo residencial como puede ser el de más cercano o de Belmonte o el de Villena. Este tenía bueno, pues una categoría más estratégica, ubicado en una peña, Chinchilla de Monte Aragón, eran las estribaciones del Reino de Aragón. De hecho, con la Reconquista se conocía como uno de los principales bastiones del Reino de Aragón, que fue el que llegó hasta aquí, ¿no? En la Reconquista cristiana y contra el musulmán. La exposición ha visto la luz después de que el municipio celebrara otro de sus actos estrella para la conmemoración de los 3 centenarios, como fue la recreación histórica Ciudad Forjada, todos con el único objetivo de que todo el mundo conozca la historia de Chinchilla, que ya está repercutiendo a gran escala en el municipio. Se está notando muchísimo. En la ciudad sí que lo estamos viviendo de una manera muy positiva en cuanto al turismo. El turismo ha dado un giro de 180 grados, es grande, ¿no? la cantidad de turismo que estamos recibiendo. Lo notamos en nuestro parking de caravanas, lo notamos en la hostelería, lo notamos muchísimo en los comercios y lo notamos sobre todo en nuestras calles. La oficina de turismo, a través de nuestros técnicos, sí que nos ponen antecedentes de la cantidad de programación de visitas culturales que hay ya para todo el año y el gran interés que hay por conocer la historia y por conocer nuestros monumentos, nuestras calles y nuestro trazado medieval, que al fin y al cabo es lo que estamos poniendo el valor, ¿no? La historia de Chinchilla y sobre todo la monumentalidad de la ciudad. La exposición puede visitarse desde el 25 de julio en el Centro Cultural La Tercia Real de Chinchilla de Monte Aragón.